Hola, querida familia de la astrología, a todos y a todas. Gracias por visitarme en el canal. Espero que este video les sea muy útil, especialmente en esta temporada de eclipses, pero este eclipse les va a ser útil para cualquier eclipse que esté asociado con el nodo sur. Así que vamos a ver planeta por planeta el efecto sobre su carta natal. Si quieren contactarme, aquí tienen mi correo electrónico en la parte inferior de la pantalla. Yo soy consultora astrológica. Pueden ordenar su consulta astrológica personalizada, confidencial, a través de cualquier plataforma virtual que ustedes prefieran. Puede ser Zoom o Meet de Google o Skype, lo que ustedes, o WhatsApp, lo que ustedes prefieran. Aquí tienen los medios sociales donde estoy. También estoy en Pinterest, pero escribo un blog que se llama lotusastral.blogspot.com. Así que tienen todos mis contactos aquí en pantalla. También enseño un curso introductorio a la astrología completo, que dura un año. Son 2 clases mensuales, y también una guía. Cada mes tienen una consulta personalizada conmigo para contestar sus preguntas. Así que no duden en contactarme para aprender astrología conmigo. Bueno, vamos a hablar de qué es un eclipse. Las lunaciones suceden todos los meses. Tenemos luna nueva y luna llena todos los meses, pero ¿por qué se produce un eclipse? Pues porque en ese momento el Sol, la Tierra y la Luna están en una sola línea. Quiere decir que coincide con el nodo lunar, los nodos lunares, ya sea el nodo norte o el nodo sur, porque la órbita de la Luna, cuando hace una intersección con la eclíptica, o el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, la órbita de la Tierra alrededor del Sol, ahí se produce una intersección donde la Luna sube hacia el norte, se llama nodo norte. Cuando la Luna baja hacia el sur, se llama nodo sur. Y cuando los 3 cuerpos celestes se alinean en una sola línea, se produce un eclipse, ya sea lunar, cuando la luna está en el extremo, o sea, la Tierra está entre el Sol y la luna, y la luna bloquea la luz del Sol y oscurece la luna. O el eclipse solar es cuando la luna está en el medio de la Tierra y el Sol y bloquea la luz del Sol. Entonces, dependiendo de la distancia en que la Luna se encuentre entre la Luna y entre el Sol y la Tierra, a veces el eclipse puede ser anular, donde se ve un anillo de la luz del Sol, y a veces puede ser un eclipse total, donde la superficie de la Luna va a cubrir completamente la esfera del Sol. Es un eclipse solar total. Bueno, eso es para explicar lo que es un eclipse. Ahora, ¿qué significan a nivel astrológico para nuestras vidas? Pues marcan etapas en la evolución de nuestra alma y de nuestra vida. Guían la experiencia vital, nos dan experiencias nuevas, nos transforman, cambian nuestra perspectiva de vida, corren en sentido contrario a las agujas del reloj,
porque los nodos siempre van en contra de las agujas del reloj. Y se repiten cada cierto tiempo, ¿no? Los eclipses suceden 2 veces al año, a veces suceden 4 eclipses, otras veces 3 eclipses, pero a veces, como en el año 2020, tuvimos 6 eclipses en un año y bueno, nos dimos cuenta del efecto, ¿no? Nadie se va a poder olvidar del año 2020. Eh, bueno, el efecto de los eclipses dura mucho tiempo y cambia el rumbo de las cosas. La regla de oro es que tienen una duración entre 1 año y 4 años. Y el poder de un eclipse se marca principalmente por el efecto sobre la carta natal, ¿no? Además si está en conjunción con un ángulo, por ejemplo, eso es sumamente importante porque afecta toda la vida, ¿no? Si está, por ejemplo, en conjunción con el ascendente, va a afectar su persona, su salud, su cuerpo físico, también va a afectar las relaciones interpersonales, va a afectar la profesión, va a afectar la vida familiar, el hogar, la casa donde vive. O sea, si se produce en un ángulo es sumamente serio, ¿no? El efecto. Pero si además está en conjunción, cuadratura, oposición con alguno de los planetas natales, entonces tiene más potencia. Eso a nivel personal, pero también a nivel mundano. Por ejemplo, si hace un aspecto duro, oposición, conjunción, cuadratura, con algún planeta como el Sol en la personalidad de alguna autoridad mundial, como sería el presidente de Estados Unidos o el presidente de la OTAN, o si coincide con algún planeta del país que tiene el poder, por ejemplo, entonces puede afectar mucho más, muchas más áreas del mundo, ¿no? O sea, se siente más intensamente si está sobre un planeta natal, especialmente en conjunción, pero también cuadratura y oposición. La orbe que se le da a los eclipses es hasta 3 grados. A veces podría significar hasta 5 grados si se trata del Sol o de la Luna, ¿no? Pero eso tienen que verlo en su propia experiencia. Ahora, significan una actualización en su vida, a veces purificación, en el caso del nodo sur, por ejemplo, o revitalización en el caso de un eclipse con el nodo norte. Bueno, así que un eclipse de todos modos es precursor de cambios. Y para equilibrar aquellos asuntos en la casa donde cae, o las casas, porque a veces es un eclipse lunar y ocupa 2 casas opuestas, o sea, reequilibra el eje en donde sucede. Y estos cambios pueden afectar dramáticamente nuestra vida, ¿no? Tipo cambios uranianos, si se produce con el nodo norte, pero si se produce con el nodo sur, son cambios más de tipo neptuniano, o sea, más espiritual, más a nivel del inconsciente, porque puede estar relacionado con el pasado, con vidas anteriores, puede exigirnos que soltemos algo que ya no cumple su propósito en nuestra vida o que ya cumplió su propósito y nos ayuda a soltar, a dejar ir, a eliminar, a purificar.
O sea, el eclipse con el nodo sur es más purificador y nos ayuda a soltar el lastre, ¿no? Que nos pesa, para poder incorporar algo nuevo. O sea, los eclipses con el nodo sur involucran procesos espirituales que a veces pueden ser conmovedores o impredecibles, y realmente profundos. O sea, todos los eclipses van a traernos experiencias profundas de cambios importantes, como por ejemplo cambios de pareja, ya sea divorcio, casamiento, hijos que nacen, hijos que se van del hogar, familiares que pueden pasar al otro lado, mudanzas de casa, cambios en el trabajo, cambios de carrera, cambios de estudios, mudanzas a otro país, enfermedades, sanaciones, o sea, son estos eventos importantes que uno dice, oh, aquella temporada cambió mi vida, ¿no? O sea, tenemos estas oportunidades 2 veces al año y 4 eclipses o 3 eclipses mínimo, hasta 6 máximo, ¿no? Así que son grandes oportunidades, diría yo. Ahora recuerden una cosa muy importante y es que la temporada de eclipses en un eje, como actualmente los nodos están en Virgo Piscis, la mayoría de los eclipses se producen en esos signos, algunos en los signos vecinos, como lo veremos. Lo vimos el año pasado con el eclipse en Aries y en Libra. El año que viene ya tenemos eclipses en Leo Acuario, así que atenti, ¿no? Con esos planetas o puntos que tengan en esos signos. Pero, como digo, los eclipses en un eje determinado inician un proceso, porque son varios los eclipses que se producen, entonces muchas veces empieza una cosa y se va desarrollando a lo largo de 1 año y medio, 2 años, en que los eclipses se producen en ese mismo eje. Generalmente, si hay un eclipse que no le toca, siempre va a encontrar uno de los eclipses de esa temporada que le va a afectar, porque generalmente uno tiene, en alguno de los grados, uno tiene algo, algún planeta, algún ángulo. Si no es en ese eje, puede ser en cuadratura, en oposición, de manera que siempre está la oportunidad de que cada eclipse le puede afectar de alguna manera. Bueno, entonces, ¿qué es un eclipse solar? Como dije, un eclipse solar es cuando la luna está en medio entre la luna, entre la Tierra, perdón, y el Sol. Entonces, la luna bloquea la luz del Sol, y generalmente es a menos de 18 grados de longitud de los nodos lunares, ¿no? Porque ya pasando los 18 grados de longitud ya no es ni parcial, ¿no? A los 18 grados puede ser parcial, menos de, creo que son menos de 11 grados de longitud, se produce con los nodos, ¿no? Se produce un eclipse ya total. Y es una conjunción interrumpida. ¿Qué quiere decir? Como digo, la luna bloquea la luz del sol. La luna representa nuestro inconsciente, nuestra mente, pero el sol representa la conciencia. Entonces muchas veces se bloquea la luz de la conciencia.
Es generalmente para comenzar algo nuevo, comienza una nueva etapa en la casa, en el signo donde se produce el eclipse solar. Ahora, ¿qué es un eclipse lunar? Bueno, es la oposición entre el Sol y la Luna, el consciente y el inconsciente, nuestra habilidad proyectiva y receptiva, la Luna es receptiva, el Sol es proyectiva, implica una revelación o compleción de algo. Vean la casa donde se produce y el signo le da, digamos, la manera en que se produce. Es, como dije, una interrupción de la conciencia o culminación del ciclo. Y es una manifestación completa de un problema, aunque todavía no lo veamos, ¿no? Hasta que pasa el eclipse. La situación se percibe con claridad, se requieren decisiones o acciones. Generalmente no es en el momento del eclipse en que tenemos esa claridad, sino después. Algo sobre los asuntos de esas casas zodiacales donde se ubica el eclipse se manifiesta abiertamente, como digo, ya después que pasa el eclipse. Resalta y marca los problemas de relación, porque aquí hay una oposición luna y sol. El eclipse lunar es una luna llena. Eh, Esto se experimenta con una profunda intensidad emocional. Ya saben que la luna llena siempre llena las salas de emergencia en los hospitales porque produce emociones sumamente enconadas y puede producir momentos de crisis muy, muy importantes. Entonces, ya sea para alegría o para pena, pero las emociones son muy, muy fuertes. Entonces, si en esta temporada de eclipses necesitan una guía astrológica, no duden en comunicarse conmigo. Aquí tienen mi blog que se llama lotusastral.blogspot.com, donde en la pestaña donde dice ordene mis servicios, aquí yo le explico cómo trabajo, qué ofrezco y hago una descripción de cada una de las consultas que ustedes pueden ordenar. No tienen más que escribirme a el correo electrónico que está escrito aquí del lado izquierdo de la columna, aquí. Bueno, entonces vamos a ver de qué se trata un eclipse en el nodo sur, sobre el nodo sur. Como dije, los eclipses se producen cerca de los nodos, algunas veces en el nodo norte, otras veces cerca del nodo sur. Bueno, el nodo sur, como ya les dije, es como una fuerza de evacuación, como un drenaje para soltar energía que ha sido usada y que ya estamos en condiciones de descartar. Es como si fuera una extractora, ¿no? Una aspiradora, ¿no? Que nos ayuda a ir dejando atrás. Y esto se produce con todo el tránsito del nodo sur por cada signo, de manera que en cada casa que el nodo sur transita, ya sea que hayan eclipses o no, ya sea que el eclipse tenga algún efecto como sobre un planeta o no, siempre en ese tránsito del nodo sur por un signo, por una casa, está ayudándole a evacuar cosas que ya no han cumplido su propósito y que ya no son útiles. Se compara con la dinámica de Saturno, o sea,
el, el drenaje de cosas que ya no son útiles, y con Neptuno, porque está asociado, el nodo sur está asociado con más espiritualidad, cosas intangibles. De hecho, es muy común en la temporada de eclipses y especialmente con el nodo sur, tener visiones, sueños muy vívidos, y estos sueños pueden ser reveladores, pueden relacionarse con el pasado, con cosas que no nos habíamos dado cuenta. A veces vamos por la vida sin darnos cuenta de las cosas. Vivimos el día a día como automáticamente, y como que seleccionamos lo que vemos. Entonces, a veces el nodo sur nos hace darnos cuenta, y a veces tenemos sueños reveladores de cosas que pasamos sin mirar. Bueno, entonces, como digo, tiene energía más saturnina, más restrictiva, más de carencia, de escasez, um, lo sentimos en forma más negativa porque no tenemos mucha tendencia a soltar cosas, más vale nos gusta retener las cosas logradas, y a veces es necesario poder soltar cosas que ya no nos sirven para poder incorporar cosas nuevas, ¿no? Y aquellas personas que tienen dificultad para soltar son las que perciben estos eclipses con el nodo sur más negativamente. Así que pueden traer restricciones, disolución de cosas, dificultades, incluso falta de vitalidad. Bueno, tanto eclipse con el nodo norte como el nodo sur eh, pueden hacer que nuestro cuerpo se sienta agotado, exhaustos. Por alguna razón, los eclipses tienen esta capacidad de afectarnos. Yo digo que es por la fuerza gravitacional de la luna, que en un eclipse está como tironeada por tanto la Tierra como el Sol, en una misma línea. O sea, es una tensión muy poderosa. Y yo creo que esa tensión energética nos afecta y nos agota físicamente. También podría estar asociado con alguna enfermedad, ya sea el diagnóstico, el agravamiento de una enfermedad, incluso con la sanación de una enfermedad. Eh, Estos eclipses con el nodo sur marcan el fin de un ciclo y la preparación para una nueva fase. Como dije, nos invitan a soltar, a desprendernos, a veces a rendirnos, a someternos a alguna situación. Y podrían causar alguna crisis de identidad al soltar una parte de quienes somos, ¿no? Entonces, es posible que, por ejemplo, una persona ha sido un deportista, ¿no? Toda la vida, bueno, un buen día tiene un accidente y asociado con un eclipse que sucede en forma concomitante, y entonces a partir de ese momento el deportista tiene que cambiar su identidad porque no puede seguir siendo el deportista que había sido antes, ¿no? Tiene que dedicarse a otra cosa, tiene que dedicarse a la recuperación para empezar. O sea, este tipo de eventos drásticos pueden estar asociados con los eclipses del nodo sur. Lo mismo si, por ejemplo, si tenemos una pareja y nos divorciamos, o la pareja fallece, o
cambia de, por ejemplo, cambia de trabajo y tenemos que mudarnos, y tenemos estos cambios asociados con algún evento que pueda sufrir nuestra pareja. Entonces, eso implica que esa persona si tiene que cambiar de empleo, puede cambiar tiene que mudarse. Nosotros tenemos que cambiar también muchas cosas para poder acompañar a la persona. Entonces, este es el tipo de efectos que puede traer un eclipse con el nodo sur. También puede ser que un eclipse solar con el nodo sur, por ejemplo, demanda soltar algo o a alguien para comenzar una nueva fase. Ya le acabo de dar los ejemplos, como soltar una profesión, una carrera, soltar una casa, dejar que los hijos se vayan, por ejemplo, a la universidad, o terminar la relación con una pareja, dejar de ver a algún amigo que se va y no vuelve. Bueno, un eclipse lunar, por el contrario, con el nodo sur, puede pedir que soltemos algún patrón emocional, algún hábito, que soltemos cosas y personas a los cuales estamos muy habituados, muy apegados emocionalmente. Puede ser sumamente emocional, pero al mismo tiempo puede ayudarnos a elevarnos espiritualmente. Bueno, las consideraciones generales para todos los eclipses hay que tener en cuenta que afectan la casa y el planeta donde caen y por supuesto tienen las características eh, del signo donde se produce. En este caso, el eclipse que vamos a tener, estoy grabando esto en septiembre del 2025. El eclipse próximo que vamos a tener con el nodo sur se va a producir al final de Virgo. Y Virgo es un signo asociado con la salud, está asociado con el trabajo, el servicio, la organización, el discernimiento, la administración, la limpieza, purificación, perfeccionismo o perfección. Y en los órganos del cuerpo, por ejemplo, asociado con la salud, Virgo está asociado con el intestino delgado, con parte del hígado, con parte con Júpiter, la regencia del hígado, del páncreas, comparte con Venus, la regencia del páncreas. Así que esos son los órganos que están asociados con el signo de Virgo o los temas asociados con el signo de Virgo. Entonces, siempre el signo donde está el nodo sur, donde se produce este eclipse con el nodo sur, le va a dar digamos, los temas para esa casa. Entonces hay que considerar el signo, la casa y el planeta que va a tocar. Y también, por supuesto, que los aspectos con los planetas natales sería conjunción, cuadratura, oposición. O sea, conjunción es 0 orbe, cuadratura son 90 grados, ya sea 90 grados o 270 grados, y oposición son 180 grados de ángulo. Recuerden que el Sol y la Luna, que son los que intervienen en un eclipse, rigen dos signos. De manera que el signo y la casa ocupados por Cáncer y Leo
también se van a ver afectadas. Siempre digo que los eclipses tienen mucho que ver con la vida familiar, con la vida emocional, con la autoridad, ¿no? Por ejemplo, los eclipses solares y muchas veces los lunares también tienen, están asociados con personas de autoridad. Por ejemplo, con el eclipse que sucedió hoy, septiembre 7, se renunció el primer ministro en Japón y está siendo evaluado el primer ministro en Francia con muchas posibilidades de que se le destituya de su cargo, por ejemplo. También hay otras autoridades en tela de juicio. Veremos cuáles son los efectos, porque el efecto de los eclipses dura bastante tiempo. Entonces, vamos a ver. La otra cosa que hay que considerar también es que cada vez que un planeta transita por el grado donde sucedió el eclipse, se vuelve a activar. Y esto se produce, la luna, por ejemplo, cada mes la luna va a volver a pasar por ese grado donde se produjo el eclipse, de manera que la luna es un gran activador. Tenemos todos los planetas, en este caso tenemos a eh, Saturno va a hacer conjunción con un eclipse que pasó el año pasado, y de hecho se va a estacionar allí por bastantes días en el grado 25 donde pasó este eclipse lunar en Piscis en septiembre 17 del 2024. Así que cuando hay un tránsito, por ejemplo, de un planeta lento como Saturno, o de un planeta agresivo como Marte, siempre vamos a tener algún efecto dramático, sino trágico. Así que hay que vigilar y tener cuidado cuando estos tránsitos se producen. Los eclipses son más intensos siempre si caen en los ángulos de la carta natal. Como ya les dije, el medio cielo, la profesión, el bajo cielo, el hogar, la familia, la casa, el descendente, la pareja, el ascendente, la salud, el cuerpo. Así que si el planeta natal es retrógrado, entonces el efecto podría ser reflexivo y requerir más esfuerzo y también más tiempo para que el proceso se produzca. Entonces, a observar luego los tránsitos, siempre les aconsejo de llevar un cuaderno de notas o a ir llevando cuenta de los efectos que se producen con los tránsitos. Así que las condiciones especiales para los eclipses del nodo sur son los siguientes. Si un eclipse es afortunado con el nodo sur, eh, podemos hallar algo que habíamos perdido, ya sea una cosa o volver a encontrar a una persona que habíamos perdido o nos habíamos separado, o habíamos dejado por el camino de alguna manera. Una persona que se fue a vivir a otro país, por ejemplo, podría volver. Algo que hemos perdido, un trabajo, podríamos recuperarlo o volver a trabajar para esa compañía. También es posible volver a una situación favorable de la cual nos habíamos separado antes, o volver a un lugar donde estuvimos en el pasado, ya sea volver de vacaciones o volver a vivir en aquel lugar. Es posible que se produzca una recuperación, por ejemplo, en el caso de una enfermedad.
recuperarse de algo. Eso sí, el eclipse es afortunado. Ahora, los eclipses difíciles o estos eclipses con el nodo sur que traen algo complicado, que percibimos de una forma negativa, podemos sentirlo como una carencia, ¿no? Que tenemos que soltar algo, pero que en realidad no queríamos soltar. Entonces podemos sentirlo como escasez, pérdida, desilusión, falta de interés, destrucción, rupturas. Recuerden que los eclipses en general son momentos críticos en la vida, ¿no? Y generalmente es un proceso que se viene desarrollando. Si tenemos una percepción aguda, nos podemos dar cuenta de que algo se está gestando. Y si vivimos en forma consciente, eh, no podemos evitar darnos cuenta de que hay algo que tenemos que dejar de lado o hay algún lugar donde tenemos que volver, por ejemplo, o sentimos esa urgencia, esa necesidad de volver. Yo creo que si vivimos en forma consciente, los eclipses que nos afectan así intensamente, eh, podrían ser algo esperado, que ya venimos dándonos cuenta. No es que nos agarren de sorpresa, sino que es un proceso que hemos estado desarrollando y bueno, llega un momento en que ya es inevitable. Así que no es totalmente inesperado, así tipo efecto uraniano, ¿no? Yo creo que si hemos estado evitando, por ejemplo, ¿no? Tenemos una pareja que es imposible, una pareja que nos trae muchos problemas, una pareja que es adicta a las drogas o alcohólico, violento. Ya sabemos que tiene una fecha de vencimiento pronto, ¿no? Y a veces, bueno, la evitamos porque tiene su parte buena, porque en el fondo, ¿no? Pero llega un momento con un eclipse, por ejemplo, en que, bueno, ya no hay más que esperar, eso es el límite, ¿no? Nos damos cuenta que, bueno, ya no hay otra manera. Ese tipo de situaciones son las que se podrían dar con un eclipse con el nodo sur. Bueno, entonces ahora vamos a ver planeta por planeta cuáles son los efectos de un eclipse con el nodo sur con cada uno. En este caso estamos viendo en pantalla el Sol natal. Con el Sol, un planeta con el nodo sur podría haber una disminución de la energía, de la vitalidad, de nuestra resistencia, de nuestro optimismo, de la generosidad. Podría ser un desafío identitario, ¿no? Eh, que algo tiene que cambiar en nuestra identidad, tenemos que dejar de lado el ser, por ejemplo, puede suceder, por ejemplo, en la época de la jubilación, o podría suceder si estamos casados y nos divorciamos. Es un asunto de identidad, ya perdemos la identidad de tener cierta responsabilidad y no la tenemos más. Entonces, se produce una reconsideración de quién soy, también de nuestra capacidad creativa, ¿verdad? Por ejemplo, podría darse con la menopausia para la mujer, o eh, también podemos reconsiderar la forma en que disfrutamos de la vida, ¿no? El sol nos da esa energía inspiradora de avanzar en la vida, ¿no?
podríamos también perder una posición de autoridad. Por ejemplo, un jefe de empresa podría ser despedido. Podríamos perder el apoyo de alguna autoridad o el apoyo del padre. Podría perderse el padre si otros factores se dan en la carta, ¿verdad? Si es el momento en que el padre tiene que fallecer, eso hay que verlo en la carta natal del padre y los otros tránsitos. No es que cada vez que haya un eclipse sobre el Sol con el nodo sur se va a fallecer un hombre en la familia, no. Eh, pero a veces podría afectar el corazón, porque es el órgano o la espalda también. La espalda y el corazón son las partes del cuerpo regidas por el Sol. Puede haber un debilitamiento del corazón o de la espalda, debilitamiento también de la confianza en sí mismo o disminución del ego. A veces a la fuerza tenemos que rendirnos, ¿no? Y darnos cuenta que ya no somos tan poderosos, ya no somos tan jóvenes, algo así. Así que bueno, a cuidar la espalda si este eclipse se produce en su sol natal. Y como ya les dije, ver la casa ocupada por el signo regido por el Sol, que es Leo en este caso. Y eso en todos los casos de los planetas. Así que siempre la casa del Sol y de la Luna siempre van a estar afectadas por todos los eclipses, ¿no? Más el eclipse solar afecta más la casa de Leo y el eclipse lunar afecta más la casa de Cáncer. Bueno, la luna. Eclipse con el nodo sur sobre la luna natal. Podrían haber cambios familiares o en la situación doméstica, las circunstancias, podrían haber mudanzas de casa, podría ser que si está alquilando, bueno, el dueño de la casa o del apartamento le dice que tiene que mudarse a otra casa. O que usted está alquilando y resulta que va a comprar una casa o algo así. Pueden haber cambios en la relación familiar. Como ya dije, la casa ocupada por el signo de Cáncer también está afectada. Podrían haber dificultades en la dinámica familiar, en las relaciones familiares, separación de la madre, eh, por ejemplo, una persona que se va a la universidad, ¿verdad? Y deja a su madre, se separa de la madre. Problemas relacionados con la maternidad también, podrían haber pérdidas de embarazo eh, o alguna cosa relacionada con la lactancia, por ejemplo. Problemas, dificultades para amamantar, por ejemplo. Y la luna afecta también nuestro sentido interno de la seguridad, de la protección. Podríamos sentir falta de seguridad en el hogar, pérdida de la vivienda o sentirnos desprotegidos o sentir abandono familiar. Em, Podríamos, también la luna está asociada con la memoria, ¿no? Y la memoria familiar, emocional. Así que podríamos tener recuerdos de miedo, nostalgia por el pasado. La luna muchas veces se enfoca en el pasado, ¿no? Así que emocionalmente podríamos sentirnos más introspectivos y con dificultad para expresar las emociones. Las personas de vida pública podrían perder popularidad.
y tenemos más sensibilidad o vulnerabilidad en el estómago, que es el órgano regido por la luna, o las mamas, ¿no? Y recuerden que los hombres también tienen mamas y también pueden desarrollar enfermedades en las mamas, así como las mujeres. A tener eso en cuenta, que todos los hombres tienen una luna natal. Bueno, vemos un eclipse con el nodo sur sobre su Mercurio natal. Bueno, aquí tenemos un desafío a las ideas, a la lógica, al razonamiento, al pensamiento, cambios en las ideas, en las convicciones, en los conceptos, eh, problemas, reconsideración o pruebas de nuestras opiniones, problemas en los contratos, en las negociaciones, en los negocios. Mercurio es por excelencia el regente asociado a los negocios. Eh, Así que a tener en cuenta que podrían haber problemas, pérdidas, necesidad de reconsiderar. A veces nuestras opiniones están en tela de juicio y necesitamos cuestionarnos intelectualmente las ideas que tenemos. A veces tenemos que cambiarlas, dadas las evidencias de los datos, de la información. Ah, a veces recibimos información nueva, confirmamos información que no sabíamos. Entonces, a veces tenemos una crisis en las convicciones o las creencias. Creencias no de fe, sino creencias intelectuales, o sea, los conceptos que tenemos, los condicionamientos mentales que tenemos. Y es fácil sentirse malentendido o incapaz de expresar correctamente las ideas, ¿no? Dificultad para comunicarse. Y también es posible tener recuerdos o percepciones distorsionadas, ¿no? Y estas ideas que surgen a veces de manera errónea, eh, a tener cuidado y emplear el discernimiento. Eh, También puede dar poca eficiencia de las habilidades, ¿no? Porque Mercurio también está asociado con las habilidades, sobre todo manuales. Puede haber falta de eficiencias o directamente falta de habilidad. Por ejemplo, un eclipse con el nodo sur, si uno tiene un accidente, por ejemplo, mi mamá se cayó una vez y se lastimó toda la mano izquierda. Entonces ella perdió parte de sus habilidades con la mano izquierda por un tiempo. Esto también podría ser, ¿no? Que no podemos desarrollar nuestras habilidades normalmente porque tenemos algún problema con las manos, ¿no? A veces los planes, Mercurio hace planes, ¿verdad? No funcionan bien. Y recordemos que los eclipses con el nodo sur es como tener una conjunción con Neptuno, de manera que también puede haber confusión en las ideas, en el pensamiento, en lo que aprendemos o leemos. Es posible que tengamos como la mente obnubilada. Y también podrían haber relaciones estresantes con los hermanos o con los vecinos, con los compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Podrían haber problemas de aprendizaje, problemas con la escolaridad primaria. Y los órganos que están asociados con Mercurio son los pulmones, el intestino delgado, pero las partes del cuerpo también son los hombros, los brazos,
y la caminata, ¿no? Mercurio también está asociado con caminar, andar en bicicleta, los viajes cortos. Todo esto podría presentar dificultades. Bueno, necesito un poquito de agua. Eh, un eclipse sobre el nodo sur con Venus natal. Eh, aquí tenemos si se quiere, una oportunidad o nos vemos forzados a cambiar nuestros deseos, nuestros valores. Podemos tener cambios en el amor, cambios en la administración del dinero o cambios en la disponibilidad de los recursos. Podemos tener escasez de comida o de cualquier recurso necesario para la vida. Eh, a veces tenemos cambios amorosos en nuestras relaciones amorosas, románticas. Eh, Puede haber falta o disminución de la vida social, eh, podría arruinar la fiesta, como decimos, ¿no? Aguar la fiesta. Podríamos perder posesiones o comodidades, objetos de valor. eh, Falta de buena suerte. A veces nos cuesta expresar nuestros sentimientos y deseos o nos sentimos mal entendidos en nuestros deseos o sentimientos. Podría haber falta de paz o falta de armonía, dificultades para eh, obtener benevolencia, digamos, ¿no? Buena voluntad. Generalmente está asociado con la reconsideración de nuestras relaciones, ya sea románticas, amorosas o financieras también. Y podría cambiar nuestra apreciación de la belleza. Lo que antes considerábamos hermoso, quizá ahora ya no nos parece tan hermoso. Bueno, los órganos asociados con Venus son el páncreas, el vaso, pero también rige el cuello, la garganta, la glándula tiroides, la mandíbula inferior y los riñones. Estos son los órganos que podrían verse afectados dadas otras cosas en la carta. Y recuerden que si no está prometido en su carta natal, no lo va a tener. Eh, es así de simple. Eh, Nuestra carta natal indica lo que vinimos a hacer, lo que vinimos a lograr en esta tierra, lo que decidimos hacer en esta tierra. Así que si no está prometido en esta vida, no lo vamos a tener o hacer. Ahora vemos un eclipse con el nodo sur sobre su Marte natal. Definitivamente Marte es nuestra energía para hacer cosas, así que va a afectar el nivel energético. Probablemente nos vamos a sentir más cansados. Puede haber una crisis de confianza, de autonomía, una dificultad para iniciar cosas, dificultades para lograr el impulso inicial. Eh, y también problemas de agresión o por causa de la agresión. eh, un poco más de agua. Es posible que haya una reducción en nuestro nivel de actividad y decidamos actuar menos en esa casa, eh, y puede ser que disminuya nuestro nivel de independencia.
también el trabajo puede resultar inefectivo, ¿no? Recuerden que los signos regidos por Marte son el signo de Aries y de Escorpio, así que esas dos casas también se van a ver afectadas. En el caso de Mercurio, por ejemplo, las casas que rigen son las de Géminis y de Virgo. O sea que aparte de la casa de Cáncer, de Leo, también las otras dos casas se afectan. Con Marte sería la casa de Cáncer, de Leo, Escorpio y Aries. Bueno, podría haber una reducción de la actividad física o de la potencia sexual, del líbido, de la libido. A veces puede resultar en agresión pasiva, porque no encontramos la manera de expresar nuestra agresión. Entonces podría haber una agresión reprimida, digamos. Dolores musculares podrían resultar por causa de que no podemos expresar nuestro enojo. Así que eh, muchas veces si hay un conflicto nos podemos ver en la necesidad de ceder, en vez de atacar, tenemos más la tendencia de ceder. Y esta energía eh, no solo va a ser activa al momento del eclipse, sino que durante todo el tiempo que el eclipse esté vivo, digamos, o activo, ¿no? Que eso hay que ver con cada eclipse. Eh, También Marte rige la sangre, entonces si otras cosas se dan en su carta natal, eh, las enfermedades con las cuales está asociado Marte son la anemia u otras enfermedades de la sangre. Y puede dar debilidad, como por ejemplo falta de hierro. Podría ser una de las posibilidades. Bueno, ¿qué más? Ya les dije las casas que están asociadas. Vamos a pasar a un eclipse con el nodo sur sobre Júpiter. Y Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, expande todo. Generalmente se va a sentir en forma positiva, porque Júpiter es beneficioso, aumenta, ¿no? Pero cuando tiene una influencia, digamos, negativa, como la del nodo sur, es posible que haya un cambio de suerte, que la abundancia que teníamos sea inaccesible, que el optimismo se marchite, el optimismo, la generosidad, la buena onda, es posible que se desvanezca con el nodo sur, ¿no? Y nos sentimos debilitados. Júpiter está asociado con el signo de Sagitario y es el regente tradicional de Piscis también. Esas dos casas van a estar afectadas al mismo tiempo. Ahora, el eclipse con el nodo sur sobre Júpiter también puede crear una crisis de conciencia de nuestras creencias por la fe y de nuestro propio conocimiento interior. Podemos tener una reconsideración de nuestra fe y también de la exploración interna, de nuestra sabiduría, reconsiderar nuestro nivel de sabiduría. También está asociado con disputas con los asociados íntimos o parejas o
personas con las que tenemos relaciones muy cercanas o estrechas, no necesariamente románticas, y a veces podríamos tener un juicio incorrecto, equivocado, una apreciación de la cultural o religiosa que sea confusa o que haya que reconsiderarla, ¿no? Em, podríamos, por ejemplo, si tenemos creencias firmes, religiosas, culturales, de también de conocimiento, ¿no? Creencias de cosas que hemos aprendido en la universidad, en alguna casa de altos estudios. Bueno, podemos ahora ponerlas en tela de juicio. Por ejemplo, tener que revisar estos conceptos aprendidos, conceptos culturales, por ejemplo, sobre todo en esta época en que hay tanto intercambio cultural por las migraciones, nos damos cuenta de eh, que hay otras creencias, otras culturas diferentes de las nuestras y a veces nos ayudan a criticar nuestros propios principios culturales, valores culturales. A veces necesitamos tomar perspectiva sobre nuestras creencias religiosas y darnos cuenta que no estamos tan convencidos, empezar a dudar. Y muchas veces esto puede resultar en que tenemos que soltar ciertas creencias que teníamos o ideas, ideologías que teníamos y tenemos que reconsiderar las opiniones, ya sea culturales, religiosas o de nuestro propio conocimiento. También puede poner en tela de juicio nuestro deseo de aventuras, ¿no? Porque Júpiter siempre está queriendo explorar más allá del horizonte, ¿no? Y muchas veces nos impulsa a la aventura, a arriesgarnos, a conocer, a aprender cosas diferentes, nuevas, más lejos, ¿no? Y esto podría tendríamos que reconsiderarlo con un eclipse con el nodo sur. También es posible que aumenten los gastos, ¿no? Porque Júpiter, dependiendo de la casa, del signo donde se produce, em, podría tener relación con las finanzas, ¿no? Con el dinero. Entonces, a tener cuidado de no gastar más de lo que se puede. Pero a veces cosas inesperadas podrían surgir con un eclipse y nos vemos obligados a gastar todos nuestros ahorros, por ejemplo, ¿no? Eh, y eso ha pasado en algunos clientes que he tenido, ha pasado. Bueno, entonces los órganos del cuerpo asociados con Júpiter son el hígado, los muslos, la cadera, el fémur y también el nervio ciático. Así que estas son las zonas del cuerpo que podrían verse afectadas. Y como ya dije, la casa ocupada por Sagitario y la casa ocupada por Piscis. Entonces, ahora vamos a ver un eclipse con el nodo sur sobre Saturno. Bueno, ya saben que Saturno representa restricciones, disciplina, la carencia, representa asumir responsabilidades. Y lo que pasa con el nodo sur es que a veces tenemos que volver
atrás y asumir responsabilidades que teníamos en el pasado. Por ejemplo, si cambia su carrera profesional, podría volver a una posición en su carrera donde tome responsabilidades que tenía antes, pero al mismo tiempo también podría representar una ambición frustrada. Por ejemplo, que alguien estaba buscando una promoción, ¿no? En la profesión, en el trabajo, y ese puesto que usted quería se lo dan a otro. Recuerde que siempre hay un propósito evolutivo con los eclipses, porque tienen como propósito ayudarle a lograr su máximo potencial. Y muchas veces tenemos que dejar algo que deseamos para lograr lo que realmente vinimos a lograr. Así que, sobre todo con el nodo sur, el propósito de lo que pasa es más a nivel espiritual. Casi siempre con los nodos tienen un efecto más como subliminal, no es tan así eh, en la nariz, ¿no? Como cuando hay un tránsito de planetas, pero es más sutil, digamos, ¿no? Y los eclipses tienen este efecto así más sutil, como digo, y siempre van a ayudarle a evolucionar espiritualmente. Bueno, la actitud puede cambiar y ser una actitud más disciplinada, madura, sobria. La vida se pone seria con Saturno, ya lo sabemos, y a veces tenemos que aprender una lección con algo que pasó en el pasado, ¿no? Podemos sentirnos más cómodos con las restricciones o sentir que realmente las restricciones son un alivio, y que las reglas nos están ayudando. Em, También otra cosa que a menudo sucede es que tenemos que ocuparnos de una persona anciana, como ocuparnos del abuelito, la abuelita, que está perdiendo la buena salud y tenemos que eh, velar por ellos. Em, También podría haber una preocupación por el estatus social, por la profesión, la carrera. Es posible que sea tiempo de jubilarse y de, no sé, ocuparse del jardín y de la casa en vez de en la vida pública. Pero si es ¿cómo se dice? Si, por ejemplo, si el eclipse es un eclipse lunar sobre el nodo sur, podría ser más orientado emocionalmente y podríamos sentir miedo o pesimismo en, en en la situación, la situación que vivimos alrededor de este eclipse podría provocar desaliento y aún depresión, desesperanza, pesimismo, ¿no? Los órganos asociados con Saturno son los dientes, que podrían estar más susceptibles, los dientes, los huesos, las rodillas. Y la otra cosa que podría pasar, más sobre todo si fuera un eclipse lunar con el nodo sur y Saturno en conjunción con el Saturno natal, podría ser una reestructuración de la vida familiar. Por ejemplo, si hay hijos que se van de la casa, ya sea para casarse o para la universidad, entonces la vida familiar se puede reestructurar. También si hay cambios como eh,
separaciones, divorcios, mudanzas de casa, u otro, ¿no? Un fallecimiento en la familia, podría ser una reestructuración del hogar o de la vida familiar, especialmente si se muda de casa. Entonces, bueno, hay que empezar de nuevo en otro domicilio, muchos cambios que realizar, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un eclipse con el nodo sur sobre Quirón. Ya sabemos que Quirón representa una herida que es muy difícil de sanar, que prácticamente es incurable, pero nos ayuda en nuestro proceso evolutivo. Entonces podríamos reconsiderar la percepción que tenemos de esa herida, o podría reavivar la herida, o podría darnos una nueva oportunidad de sanación, encontrar un tratamiento nuevo o un nuevo terapeuta, un nuevo médico. Generalmente los sanadores tipo quironianos son más de medicina alternativa, como chamanes, acupunturistas, quiroprácticos, em, personas que si bien tienen preparación médica, pero no son los métodos tradicionales de la medicina formal, ¿no? Eh, por ejemplo, hipnotismo o reiki, ese tipo de eh, sanaciones psíquicas y demás. Podrían haber reacciones emocionales muy fuertes y duraderas sobre la herida. A veces estimula la necesidad de atender la herida, ¿no? A veces es como meter el dedo en la llaga, ¿no? Algún evento o alguna persona mete el dedito, ¿no?, en la llaga, y nos vemos obligados a reconocer la herida y hacer algo para sanarla. Entonces, tenemos que ver la parte del cuerpo asociada sería el signo en donde está Quirón. Por ejemplo, si fuera el signo de Virgo, Quirón en Virgo, la persona podría tener algún desperfecto en el funcionamiento del intestino, por ejemplo, o la digestión, como por ejemplo podría ser el intestino irritable, ¿no? El síndrome del intestino irritable o algo así. Pero bueno, habría que ver dónde está Quirón y cuál es el órgano que está asociado con ese signo. Y también considerar la casa donde está, también eso. Bueno, vamos a ver un eclipse con el nodo sur sobre el planeta Urano. El planeta Urano, como saben, es el planeta díscolo, el rebelde sin causa del sistema solar. Entonces, los cambios que se producen podrían ser muy drásticos, inesperados, sorpresivos, pero al mismo tiempo necesarios. Urano es tipo el rayo, ¿no?, que cae en medio de la noche, ilumina y también quema, ¿no? Está asociado con la electricidad, así que es más a nivel social, puede traer innovaciones sociales, tecnológicas, a nivel colectivo, innovaciones científicas que afectan al individuo, ¿no?, porque es su Urano natal. Pero al mismo tiempo podría haber la pérdida de una libertad, alguna libertad. Recuerden, siempre asociado con el signo donde está Urano.
donde se produce el eclipse, obviamente. También puede haber una cierta obstinación que impide que uno se libere, ¿no? A veces estamos tan atados a algo que estamos obstinados y nos cuesta liberarnos, ¿no? Eso se produce a menudo con las parejas, ¿no? Hay parejas pasionales, ¿no? Que tienen muchos problemas de violencia, pero al mismo tiempo se quieren mantener juntos para mantener la dinámica violenta. Y bueno, esta obstinación o obsesión podría impedir que uno se libere. Em, También a veces hay que cambiar los condicionamientos sociales que tenemos, ¿no? A veces em, hemos sido enculturados o educados o condicionados por nuestra cultura, por nuestra familia, por nuestro estilo de vida, que en la sociedad actuamos de tal manera, ¿no? Pero con un eclipse nodo sur con su Urano natal, aquí tenemos que actualizar estos condicionamientos porque a veces ya no son funcionales, ya no nos sirven, tenemos que descartarlos. También es posible que una persona poco confiable se vaya de nuestra vida. Eso también lo he visto en unos clientes. Bueno, las partes del cuerpo asociadas con Urano son la canilla, ¿no? El frente de la pierna baja, el tobillo, y también el sistema nervioso y el sistema circulatorio. También Urano está asociado con el asma, las alergias. Estas son las posibilidades, no quiere decir que todo esto le va a pasar, por supuesto. Vamos a ver ahora un eclipse con el nodo sur sobre Neptuno. Y como digo, Neptuno es muy afín con el nodo sur porque por esta inclinación más espiritual es posible que se dedique más a alguna práctica espiritual, meditación, asistir a un templo, a una iglesia, capilla, sinagoga o algún ashram o algún monasterio. Eh, Puede ser que uno necesite unas vacaciones, por ejemplo, en un retiro o en aislamiento, en una isla. También puede despertar intereses artísticos o al contrario puede abandonar los intereses artísticos. Esto sí estimula los sueños vívidos, ¿no? Es posible que el velo entre esta realidad y la realidad espiritual se haga más sutil y uno tenga acceso al reino espiritual. Pero al mismo tiempo Neptuno es de doble filo, ¿no? Porque también está asociado con comportamientos autodestructivos como las adicciones, el alcoholismo, está asociado con el alcohol, con las drogas, y podría traer confusión, incertidumbre, decepción, fraude, también falta de información para resolver problemas, ¿no? Porque Neptuno se opone a Mercurio, por ejemplo. Mercurio es todo preciso, lógico, y Neptuno es difuso, abarca todo, mezcla todo con todo, ¿no? Y hay un riesgo de decepción, de caer víctima o de ser victimario, y podemos ser más vulnerables a
los fraudes, las estafas, los desfalcos, bancarrotas, por causa del engaño, ya sea muchas veces es el autoengaño, a veces no queremos ver algo y seguimos mintiéndonos a nosotros mismos. Como digo, generalmente lo que pasa con Neptuno es que eh, es como una nube que eh, obnubila nuestra mente y tenemos dificultad para ver claramente. Pero en su expresión más elevada, como digo, puede ayudarnos a eh, desarrollarnos espiritualmente. Y para otros puede hacerlos caer en la prisión, por ejemplo, que es otro tipo de aislamiento. Nos faltarán aquellos que han cometido crímenes, por ejemplo, si tienen un eclipse sobre Neptuno, bueno, tienen que volver al pasado, nodo sur, y pagar el precio de haberlo hecho. Bueno, tenemos el eclipse con el nodo sur sobre su Plutón nasal, perdón, aquí me olvidé de la N, Plutón nasal. Natal, no, Plutón nasal. Bueno, ya es el final del video, creo que ya mi boca está cansada. Bueno, aquí Plutón trae transformaciones permanentes, ¿no? Plutón no se anda con chicas. Plutón es una transformación que se siente como una muerte, ¿no? A veces es literal, otras veces es un completo corte de algo que se extirpa, ¿no es cierto? Plutón está asociado con la cirugía también. A veces es algo que se corta, se extirpa de cuajo de nuestra vida y se elimina completamente. Puede ser muy desintoxicante, puede ser que nos ayude a eliminar algo muy tóxico de nuestra vida, trabaja poderosamente, pero casi no se nota, Plutón trabaja muy lento, entonces es como una piedra que pule, pero muy suavemente hasta que está bien brillante y bien pulido, ¿no? Puede haber una destrucción de algún aspecto de nuestra vida. Hay que ver el signo donde se produce el eclipse para ver cuál es lo que destruye. Pero al mismo tiempo, la crisis que produce puede ser muy sanadora, muy purificadora. Plutón es muy purificador, como digo, desintoxica, elimina todo aquello que ya no sirve. Recuerden que Plutón está asociado con los órganos de excreción. El colon, por ejemplo, eh, el, el sistema de eliminación urinaria, donde eliminamos las toxinas. Puede haber un despeje psicológico, ¿no? Eh, un, eh, Podemos sentirnos impotentes también y desempoderamiento, pero al mismo tiempo también puede ser que un terapeuta psicológico nos esté ayudando, por ejemplo, encontrar un terapeuta también podría ser. Eh, También es posible que nuestros esfuerzos sean frustrados en alguna área de la vida donde se produce el eclipse, ¿no? La casa, el signo donde se produce, hay que tener en cuenta los arquetipos de tanto del signo como de la casa. Podrían haber cambios financieros en asuntos como de inversiones, hipotecas, seguros, ¿no? Compañías de seguros donde tenemos nosotros un seguro. Podrían haber cambios en
nuestras cuentas bancarias compartidas, em, cambios en las herencias, ¿no? Cuando fallece algún familiar y nos deja una herencia, podrían haber cambios. em, Podríamos experimentar luchas psicológicas internas, como obsesiones, miedos extremos. Recuerden, Saturno está asociado con los miedos, pero Plutón está asociado con el terror, el miedo terrorífico que tenemos. También problemas de confianza mutua. Recuerden que Plutón rige a Escorpio y Escorpio está asociado con la confianza mutua. Es el signo donde nos asociamos para incrementar nuestros recursos, ¿no? Como en el caso de una inversión financiera o de un seguro o de una inversión, ¿no? Comprar, qué sé yo, valores en el mercado de valores o en la bolsa de comercio y demás. Entonces, podrían haber cambios en esas áreas. Y como acabo de decir, Plutón está asociado con los órganos de excreción, el colon, los órganos genitales y reproductivos también. Esto en asociación con cáncer, con la luna, los órganos reproductivos. Bueno, si tienen un eclipse nodo sur con, asociado a un planeta natal, no tienen más que ordenar su consulta astrológica escribiendo a Lotus Astral o yendo al blog lotusastral.blogspot.com y aquí tienen la pestaña donde dice ordene mis servicios. También pueden estudiar conmigo. En esta página también pueden encontrar este artículo que escribí de en esta temporada que tenemos el nodo norte en Piscis y el nodo sur en Virgo, hasta 27 de julio del 2026. Así que no duden en visitar mi página donde dice cómo trabajo y qué ofrezco. Y tienen mi contacto, aquí mi correo electrónico, donde pueden mandarme sus datos personales para solicitar una consulta astrológica privada, confidencial, individualizada. Siempre hacemos un diálogo, esto no lo hago ni con inteligencia artificial, ni con computadora, sino que es una consulta personalizada con su carta natal, hablando de las circunstancias de su vida en ese momento. eh, Contesto sus preguntas, si son relacionadas con la familia, con las relaciones de pareja, con relaciones con los hijos, con los padres, estudios, orientación vocacional, orientación para el trabajo, todas las preguntas que puedan tener, pueden enviarme para una consulta astrológica. Así que nos vemos. Esta es la bibliografía de los libros, si quieren tomarle una captura de pantalla para que sepan los libros que he consultado, pero por supuesto que les he expresado mis conclusiones personales de acuerdo con mi experiencia con mis clientes también. Así que nos vemos en en el próximo video. Les agradezco mucho su visita. Gracias por suscribirse, darle me gusta y nos vemos en la próxima. Buena suerte.